Nunca olvidaré esa noche de invierno. El frío penetraba hasta los huesos mientras conducía de regreso a casa después de liderar una reunión de oración en la iglesia. Yo, Marcos, pastor asociado y líder del ministerio juvenil, me sentía satisfecho con mi vida cristiana. Después de todo, dedicaba cada momento a servir a Dios y a mi congregación. El hielo en la carretera fue traicionero. En un instante, mi auto patinó fuera de control. Recuerdo el chirrido de los neumáticos, el crujido del metal, y luego, oscuridad. Desperté en una sala de emergencias, rodeado de médicos y enfermeras que trabajaban frenéticamente. El dolor era insoportable, y podía sentir que mi vida se escapaba. En ese momento crítico entre la vida y la muerte, experimenté algo que cambiaría mi comprensión de la fe y la eternidad para siempre. Me encontré flotando en un espacio indefinido, ni cielo ni tierra. Una luz cegadora me envolvió, y ante mí apareció una figura majestuosa que irradiaba autoridad y compasión. Marcos, resonó una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Has sido elegido para recibir una revelación crucial. Muchos que se consideran cristianos están en peligro de perder su salvación, y tú debes advertirle. Confundido y asombrado, apenas pude articular. ¿Cómo es posible? He dedicado mi vida a Cristo. La figura, que ahora reconocí como un mensajero divino, me miró con una mezcla de compasión y seriedad. Lo que estás a punto de presenciar responderá tus preguntas y te mostrará verdades que muchos ignoran o han olvidado. Prepárate, pues lo que verás sacudirá los cimientos de tu fe y comprensión. Abrumado por la gravedad del momento, reuní el valor para plantear la pregunta que ardía en mi corazón. Si Dios es amor, ¿cómo puede permitir que aquellos que creen en Él terminen en el infierno? El mensajero, con una voz que resonaba con sabiduría eterna, respondió: Marcos, el amor de Dios es infinito, pero también lo es su justicia. El infierno no es un castigo arbitrario, sino una consecuencia de las elecciones libres de cada individuo. Dios respeta el libre albedrío que ha otorgado a la humanidad, incluso cuando esas decisiones llevan a la separación de Él. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en mí. Antes de continuar, muchos cristianos confunden la fe verdadera con una adhesión superficial a rituales y tradiciones. Creen que por asistir a la iglesia o recitar oraciones están asegurados para la eternidad. Pero la verdadera fe transforma el corazón y se manifiesta en acciones que reflejan el amor y la santidad de Dios. Intentando procesar esta revelación, pregunté: ¿pero qué pasa con la gracia? ¿No nos salva la fe en Cristo? La gracia de Dios es, en efecto, el fundamento de la salvación, me respondió. Pero la verdadera fe en Cristo no es una mera creencia intelectual o una afiliación religiosa. Es una entrega total que transforma la vida del creyente. Aquellos que verdaderamente han experimentado la gracia de Dios viven de una manera que refleja esa transformación, no por obligación o temor, sino por amor y gratitud hacia aquel que los ha redimido. El mensajero concluyó con una advertencia solemne: lo que estás a punto de presenciar te mostrará cómo muchos que se consideran salvos están, en realidad, caminando por un sendero peligroso. Verás los juicios, entenderás los motivos y comprenderás la gravedad de vivir una fe superficial. Tu misión será compartir esta verdad, por incómoda que sea, para que otros puedan examinar sus corazones y volver al camino de la verdadera fe y la salvación. Con estas palabras, sentí que estaba al borde de una revelación que sacudiría los cimientos de mi entendimiento sobre la fe cristiana y la eternidad. Me preparé, con temor y temblor, para lo que estaba a punto de presenciar. Apenas tuve tiempo de asimilar las palabras del mensajero cuando el espacio a mi alrededor comenzó a cambiar. La luz cegadora se desvaneció, dando paso a una oscuridad opresiva. Sentí un frío que helaba el alma y un olor a azufre que me revolvió el estómago. Prepárate, Marcos, advirtió el mensajero. Lo que estás a punto de presenciar es el juicio de aquellos que creyeron estar seguros en su fe, pero cuyas vidas
no reflejaron una verdadera transformación. Ante mis ojos apareció una figura que reconocí inmediatamente. Era el pastor Samuel, un predicador famoso conocido por sus multitudinarias cruzadas y sus libros bestsellers. Lo había admirado durante años, considerándolo un ejemplo de éxito en el ministerio. Samuel se encontraba de pie ante un gran trono, su rostro una mezcla de confianza y confusión. «Señor», proclamó con voz firme, «he predicado tu palabra a miles, he construido la iglesia más grande de mi ciudad y he llevado a muchos a conocerte». Una voz que resonaba con autoridad divina respondió, «Muéstrame el fruto de tu ministerio, Samuel». De repente, una serie de imágenes comenzaron a proyectarse alrededor de nosotros. Vi a Samuel manipulando las escrituras para justificar su estilo de vida lujoso, ignorando las necesidades de los pobres en su congregación. Observé cómo trataba con dureza a su personal, exigiéndoles largas horas de trabajo sin compensación justa. Las imágenes continuaron, revelando cómo Samuel había distorsionado el Evangelio para su beneficio personal, predicando un mensaje de prosperidad que atraía multitudes, pero desviaba a las personas del verdadero camino de Cristo. Con horror, vi cómo su ministerio, aparentemente exitoso, había producido seguidores superficiales, más interesados en bendiciones materiales que en una verdadera transformación espiritual. La voz divina habló de nuevo. «Samuel, has construido tu reino, no el mío. Has buscado tu gloria, no la mía. Tus obras, aunque impresionantes a los ojos humanos, están vacías ante mí». Samuel cayó de rodillas, su confianza desmoronándose. «Pero, Señor», suplicó, «¿acaso no hice todo en tu nombre? Me llamaste Señor con tus labios, pero tu corazón estaba lejos de mí», fue la respuesta. «No me conociste realmente, ni permitiste que mi amor transformara tu corazón». Observé con un nudo en la garganta cómo Samuel era llevado lejos, sus gritos de desesperación resonando en la oscuridad. Abrumado por lo que acababa de presenciar, me volví hacia el mensajero. «¿Cómo es posible?», pregunté con voz temblorosa. Samuel era respetado por tantos. ¿Nadie pudo ver la verdad? El mensajero respondió con gravedad. «Muchos intentaron advertirle, Marcos. Observa. Nuevas imágenes aparecieron ante nosotros. Vi a un joven pastor, David, acercándose a Samuel después de una de sus famosas prédicas. «Pastor Samuel», dijo David con respeto pero firmeza, «me preocupa que nuestro mensaje se esté desviando del evangelio verdadero. Estamos prometiendo prosperidad y éxito, pero ¿dónde queda el llamado al arrepentimiento y al discipulado?» Samuel desestimó las preocupaciones de David con una sonrisa condescendiente. «Joven, cuando tengas una iglesia tan grande como la mía, podrás cuestionarme. Por ahora, confía en que sé lo que hago». Otra escena mostró a Helena, una anciana fiel de la congregación, suplicando a Samuel que reconsiderara la compra de un jet privado para el ministerio. «Pastor, ¿no sería mejor usar ese dinero para ayudar a los necesitados en nuestra comunidad?». Samuel respondió con irritación. «Helena, no entiendes las necesidades de un ministerio global. Este jet es una herramienta para expandir el reino de Dios». Maosfae. Vi cómo, una tras otra, las voces de advertencia y corrección fueron ignoradas o silenciadas. Consejeros, amigos, incluso familiares intentaron mostrar a Samuel el error de sus caminos, pero su éxito aparente y su orgullo lo habían cegado completamente. «¿Ves, Marcos?», dijo el mensajero. «Dios, en su misericordia, envió muchas personas para intentar corregir el camino de Samuel, pero él eligió ignorarlas, confiando en su propia sabiduría y éxito aparente. Me sentí descorazonado. ¿Entonces no hay esperanza para alguien así?». «Siempre hay esperanza mientras uno vive», respondió el mensajero, «pero requiere humildad y un corazón dispuesto a ser transformado». Samuel tuvo muchas oportunidades, pero su orgullo le impidió ver la verdad. Reflexioné sobre mis propias experiencias como líder en la iglesia. ¿Cuántas veces había ignorado consejos o advertencias confiando en mi propio juicio? La realidad de mi propia vulnerabilidad me golpeó con fuerza. «Recuerda, Marcos», continuó el mensajero,
El verdadero liderazgo cristiano se basa en la humildad y el servicio, no en el éxito visible o la aclamación humana. Cada líder debe estar dispuesto a ser corregido y a examinar constantemente su corazón a la luz de la verdad de Dios. Asentí, comprendiendo la profundidad de esta lección. La historia de Samuel me había mostrado cuán fácil es desviarse del camino verdadero, incluso mientras se cree estar sirviendo a Dios. La necesidad de un corazón humilde y abierto a la corrección nunca había sido tan clara para mí. Mientras asimilaba la impactante revelación sobre el pastor Samuel, el escenario a mi alrededor cambió nuevamente. Esta vez me encontré observando la vida de María, una mujer que había conocido en mi propia congregación. Siempre la había considerado un pilar de fe y servicio en la iglesia. Las imágenes mostraban a María en diferentes etapas de su vida, siempre activa en la iglesia, organizando eventos de caridad, liderando estudios bíblicos y siendo la primera en ofrecerse como voluntaria para cualquier necesidad. Su dedicación era admirable, y muchos la veían como un ejemplo de piedad cristiana. Sin embargo, a medida que las escenas se sucedían, noté un patrón inquietante. El rostro de María, inicialmente radiante de alegría en su servicio, comenzó a mostrar signos de fatiga y resentimiento. Sus actos de bondad, aunque constantes, parecían volverse mecánicos y carentes de la calidez que alguna vez los caracterizó. Vi cómo María comenzó a juzgar duramente a aquellos que no servían tanto como ella. Sus comentarios se volvieron críticos y amargos. ¿Dónde están todos? Cuando hay trabajo que hacer en la casa de Dios, la escuché quejarse en más de una ocasión. El deterioro de su espíritu se hizo cada vez más evidente. María empezó a mantener un registro meticuloso de sus horas de servicio y contribuciones, comparándose constantemente con otros. Su orgullo en sus obras creció, mientras que su compasión por los demás disminuyó. En casa, su familia sufría. Su esposo e hijos se sentían descuidados, y cuando estaban juntos, María a menudo estaba demasiado exhausta o preocupada por las actividades de la iglesia para conectar verdaderamente con ellos. ¿Ves cómo el servicio sin amor se convierte en una carga?, comentó el mensajero. María comenzó con buenas intenciones, pero permitió que el orgullo y el legalismo corrompieran su corazón. Observé con tristeza cómo María, convencida de su propia rectitud, se alejaba cada vez más del verdadero espíritu del Evangelio. Su fe, una vez vibrante, se había convertido en una lista de tareas por cumplir y una medida para juzgar a los demás. De repente, la escena cambió drásticamente. María se encontraba sola en una habitación oscura, de rodillas y llorando. Parecía haber llegado a un punto de quiebre. Dios, la escuché sollozar. Estoy tan cansada. He hecho todo lo que se supone que debo hacer. He servido fielmente durante años. ¿Por qué me siento tan vacía? ¿Dónde estás? En ese momento, una luz suave comenzó a llenar la habitación. No era cegadora como la que yo había experimentado antes, sino cálida y reconfortante. Una presencia que solo podía ser divina llenó el espacio. Una voz gentil, llena de amor pero también de tristeza, habló. María, hija mía, ¿dónde has estado todo este tiempo? María, sorprendida, levantó la mirada. Señor, he estado aquí, sirviéndote fielmente. He dado mi vida a tu obra. Has estado ocupada con muchas cosas, respondió la voz, pero has descuidado lo más importante. Te he echado de menos, María. Anhelaba tu compañía, tu amor, no solo tus obras. Vi cómo el rostro de María se transformaba con una mezcla de comprensión y dolor. Pero, Señor, pensé que eso era lo que querías de mí. Trabajar duro, servir en la iglesia. Lo que deseo es tu corazón, María. Quiero una relación contigo, no una lista de tareas cumplidas. Tus obras son valiosas cuando fluyen del amor, no cuando las usas para ganar mi favor o el de los demás. María comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de arrepentimiento y liberación. Lo siento tanto, Señor. Me he alejado de ti sin darme cuenta. He juzgado a otros y me he enorgullecido de mis obras. Por favor, perdóname. La presencia divina envolvió a María en un abrazo de luz.
Estás perdonada, hija mía. Ahora, deja que mi amor sane tu corazón y transforme tu servicio. Recuerda, no es lo que haces por mí lo que importa, sino lo que permites que yo haga a través de ti. Observé maravillado cómo María experimentaba una transformación profunda. El peso de años de servicio legalista se levantó de sus hombros, y una paz genuina iluminó su rostro. El mensajero se volvió hacia mí. Este es el encuentro que muchos necesitan, Marcos. Un momento de verdad, donde se dan cuenta de que han confundido la religión con la relación. María tuvo la humildad para reconocer su error y permitir que Dios renovara su corazón. Reflexioné sobre mi propia vida y ministerio. ¿Cuántas veces había caído en la trampa de valorar más el hacer que el ser? ¿Cuántos en nuestras iglesias estaban atrapados en el mismo ciclo que María, sirviendo incansablemente pero perdiendo de vista el corazón de Dios? La verdadera espiritualidad, continuó el mensajero, no se trata de cuánto haces para Dios, sino de cuánto le permites hacer en ti. Es sobre amar a Dios y permitir que su amor fluya a través de ti hacia los demás. Asentí, sintiendo que esta lección estaba grabándose profundamente en mi alma. El contraste entre el destino de Samuel y la redención de María me mostró claramente la importancia de mantener un corazón humilde y abierto a la corrección divina. El escenario cambió abruptamente y me encontré en un lugar que solo podía describirse como la personificación del tormento. El calor era insoportable, tan intenso que sentía como si mi piel se estuviera derritiendo, aunque no tenía un cuerpo físico en esta visión. El aire estaba cargado de un hedor nauseabundo, una mezcla de azufre, putrefacción y desesperación. Ante mí se extendía un paisaje desolado y aterrador. Vastos abismos de oscuridad se alternaban con lagos de fuego ardiente. Gritos de agonía resonaban por todas partes, creando una cacofonía ensordecedora de sufrimiento eterno. Esto, dijo el mensajero con voz solemne, es el destino de aquellos que rechazan la gracia de Dios y persisten en su rebelión contra Él. Mientras avanzábamos por este reino de tormento, vi almas atrapadas en diferentes formas de sufrimiento. Algunas estaban sumergidas en los lagos de fuego, gritando en agonía mientras las llamas las consumían sin fin. Otras vagaban por yermos desolados, atormentadas por una sed que nunca podría ser saciada. En un área, vi a personas encadenadas a sus posesiones terrenales, ahora transformadas en pesos insoportables que las arrastraban hacia abajo. Reconocí a algunos como líderes religiosos que había admirado, ahora retorciéndose bajo el peso de su hipocresía y codicia. «Observa», dijo el mensajero, señalando a un grupo particular. Eran almas que parecían estar en constante conflicto, atacándose unas a otras con palabras hirientes y acusaciones. Estos son los que sembraron discordia en el cuerpo de Cristo, difundiendo chismes y fomentando divisiones. Ahora están condenados a vivir eternamente con las consecuencias de sus acciones. En otra zona, vi a personas intentando desesperadamente alcanzar algo que siempre estaba fuera de su alcance. Estos, explicó el mensajero, son los que pusieron su confianza en las riquezas y el éxito mundano en lugar de en Dios. Ahora experimentan una eterna insatisfacción. Lo que más me impactó fue ver a muchos que llevaban símbolos religiosos, cruces, Biblias, rosarios. Estos objetos, sin embargo, parecían quemarles las manos, como un recordatorio constante de la fe que profesaron, pero nunca vivieron verdaderamente. ¿Por qué?, pregunté con voz temblorosa. ¿Por qué hay tantos que parecían ser creyentes? El mensajero respondió con tristeza. Muchos claman, Señor, Señor, pero no todos entran en el reino de los cielos. Estos son los que conocieron la verdad, pero la rechazaron con sus acciones, los que predicaron pero no practicaron, los que juzgaron pero no se examinaron a sí mismos. La realidad de este lugar era abrumadora. No solo era el tormento físico, sino la angustia mental y espiritual, lo que hacía que el infierno fuera verdaderamente insoportable. La ausencia total del amor y la presencia de Dios era palpable, creando un vacío que nada podía llenar.
Mientras continuábamos nuestro recorrido por este reino de tormento eterno, el mensajero comenzó a hablar, su voz cargada de urgencia y compasión. «Marcos», dijo, «lo que has visto es solo una fracción de la realidad del infierno. Debes llevar estos mensajes de advertencia a los vivos». El mensajero entonces procedió a enumerar varios mensajes cruciales. El arrepentimiento genuino es esencial. Muchos confunden el remordimiento o la tristeza por las consecuencias del pecado con el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento real implica un cambio de corazón y de dirección en la vida. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. Aquellos que presumen de la gracia divina y continúan viviendo en pecado deliberado están en grave peligro. La verdadera gracia transforma vidas. El juicio comienza por la casa de Dios. Los líderes religiosos y aquellos que se consideran maduros en la fe serán juzgados con mayor rigor. Con mayor conocimiento viene mayor responsabilidad. Las apariencias externas no engañan a Dios. Muchos aquí mantenían una fachada de piedad mientras sus corazones estaban lejos de Dios. El Señor mira el corazón, no las apariencias externas. El amor es la marca del verdadero discípulo. Aquellos que no aprendieron a amar como Cristo amó, que albergaron odio, amargura o indiferencia hacia otros, se encuentran ahora en tormento eterno. La santidad no es opcional. Muchos han abrazado una forma diluida del Evangelio que no exige transformación. Pero sin santidad, nadie verá al Señor. El materialismo y la idolatría son trampas mortales. Aquellos que pusieron sus posesiones, carreras o incluso ministerios por encima de Dios han perdido todo por la eternidad. La palabra de Dios debe ser vivida, no solo conocida. El conocimiento sin obediencia lleva a un autoengaño fatal. El mensajero se detuvo, permitiendo que estos mensajes se grabaran en mi corazón. Luego continuó: «Marcos, debes advertir a la iglesia que se despierte de su complacencia. Muchos están dormidos, creyendo que están seguros cuando en realidad están al borde de la destrucción eterna. Diles que examinen sus corazones, que prueben su fe, que se aseguren de que están realmente en Cristo. Recuérdales que la salvación no es una decisión única tomada en el pasado, sino una vida de continua sumisión y obediencia a Cristo. La fe verdadera produce frutos de justicia y amor. Advierte contra las falsas doctrinas que prometen un camino fácil al cielo sin costo o cambio. El camino es estrecho y pocos lo encuentran. Aquellos que predican un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento, sin transformación, están guiando a muchos a este lugar de tormento. Finalmente, Marcos, recuérdales el amor de Dios. Es su amor el que advierte, su amor el que disciplina, su amor el que llama al arrepentimiento. Él no desea que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero también es un Dios justo, y su justicia demanda que el pecado sea juzgado. Mientras el mensajero hablaba, sentí el peso de esta responsabilidad sobre mí. Comprendí que estas advertencias no eran para causar temor paralizante, sino para provocar un temor santo que condujera al arrepentimiento y a una relación más profunda con Dios. ¿Estás listo para llevar este mensaje, Marcos?, preguntó el mensajero. ¿Estás dispuesto a hablar la verdad, incluso cuando sea incómoda o impopular? Con un nudo en la garganta, pero con determinación en mi corazón, respondí: «Lo estoy. Que Dios me ayude a ser fiel en esta tarea». El mensajero me guió a través de diferentes secciones del infierno, cada una revelando historias desgarradoras de almas condenadas. «Observa y aprende», me dijo, «para que puedas advertir a los vivos». Vi a un hombre que reconocí como el pastor Roberto, famoso por sus megaiglesias y programas de televisión. Estaba encadenado a un púlpito en llamas, predicando incesantemente a una audiencia de demonios burlones. Este hombre, explicó el mensajero, predicó un evangelio de prosperidad, prometiendo bendiciones materiales a cambio de donaciones. Distorsionó la palabra de Dios para su propio beneficio, llevando a muchos por el camino equivocado. Roberto gritaba entre sermones: «Lo siento, no sabía. Pensé que estaba sirviendo a Dios». Pero sus lamentos eran en vano.
En otra área, vi a una mujer elegantemente vestida, Elena, a quien recordaba por sus grandes donaciones a la iglesia. Estaba rodeada de las riquezas que había acumulado en vida, pero cada vez que intentaba tocarlas, se convertían en serpientes que la mordían. Elena dio generosamente, dijo el mensajero, pero lo hizo por reconocimiento y estatus. Su corazón estaba lleno de orgullo y juzgaba duramente a los menos afortunados. Sus obras de caridad eran para su propia gloria, no para Dios. Elena lloraba amargamente. «Pero di tanto. ¿Cómo puede ser esto justo?» Su tormento era un recordatorio constante de que las motivaciones importan tanto como las acciones. Luego vi a Carlos, un joven líder de adoración que conocía. Estaba atrapado en un ciclo interminable de cantar himnos de alabanza, pero cada nota que emitía se convertía en un grito de agonía. Carlos tenía un don, explicó el mensajero, pero lo usó para buscar fama y admiración. Llevaba una doble vida. En el escenario era un líder espiritual, pero en privado se entregaba a adicciones y relaciones impuras. Nunca se arrepintió verdaderamente. Carlos gritaba entre canciones: «Señor, cantamos tu alabanza. ¿Por qué no nos conoces?» La respuesta resonaba en el silencio: «Apartaos de mí, hacedores de maldad». Finalmente, vi a Ana, una mujer que asistía fielmente a la iglesia cada domingo. Estaba atrapada en una réplica tortuosa de un servicio de iglesia, donde las oraciones se convertían en maldiciones y los sermones en acusaciones. «Ana», dijo el mensajero, conocía la verdad, pero nunca permitió que transformara su corazón. Asistía a la iglesia por costumbre y apariencia, pero su vida diaria estaba llena de chismes, amargura y falta de perdón. Rechazó constantemente las oportunidades de cambiar y crecer en Cristo. Ana suplicaba: «Pero nunca falté a un servicio. Sabía toda la Biblia de memoria». Sin embargo, su conocimiento sin obediencia se había convertido en su condena. Mientras observaba estos ejemplos, sentí un profundo dolor en mi alma. El mensajero habló nuevamente: «Marcos, ¿ves ahora que el infierno está lleno de personas que pensaron que estaban seguras? No se trata solo de los grandes pecadores, sino de aquellos que conocieron la verdad y aún así eligieron no vivir según ella. La complacencia, la hipocresía y la falta de un arrepentimiento genuino han llevado a muchos a este lugar de tormento eterno». Me estremecí al darme cuenta de cuán fácil es engañarse a uno mismo, creyendo que la mera asociación con la religión o el conocimiento de las Escrituras es suficiente para la salvación. Comprendí la urgencia de mi misión: advertir a otros sobre la necesidad de una fe genuina y transformadora, no solo una apariencia externa de piedad. De repente, la oscuridad y el tormento del infierno se desvanecieron, y me encontré envuelto en una luz cegadora. Cuando mis ojos se ajustaron, quedé maravillado ante la belleza indescriptible que me rodeaba. Estaba en el cielo, y su esplendor superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. El aire estaba lleno de una fragancia dulce y refrescante, una mezcla de flores celestiales y especias exóticas que no tenían comparación terrenal. La atmósfera vibraba con una paz y alegría tan profundas que sentí que mi corazón podría estallar de gozo. Ante mí se extendía una ciudad de proporciones inimaginables. Sus muros, altos y majestuosos, brillaban con un resplandor dorado. Las calles, pavimentadas con lo que parecía oro puro, reflejaban la luz de una manera que hacía que todo el lugar resplandeciera con una luminosidad sobrenatural. En el centro de la ciudad se alzaba un trono magnífico, rodeado de un arco iris de colores tan vivos que parecían tener vida propia. La presencia divina que emanaba de ese trono era abrumadora, llenando todo el lugar con un amor y una santidad indescriptible. Ríos de agua cristalina fluían desde el trono, alimentando árboles cuyas hojas brillaban con una vitalidad eterna. El árbol de la vida, con sus 12 tipos de frutos, se erguía majestuoso, prometiendo sanidad y vida eterna. Vi mansiones de una belleza incomparable, cada una única y perfectamente diseñada para sus habitantes. Estas no eran simples estructuras, sino obras maestras arquitectónicas
que reflejaban la creatividad y el amor infinitos de Dios. Lo más impresionante eran los habitantes del cielo. Seres angelicales de una belleza y poder asombrosos se movían con gracia, cumpliendo los mandatos divinos. Y los redimidos, aquellos que habían lavado sus ropas en la sangre del Cordero, resplandecían con una gloria que rivalizaba con la de las estrellas. Sus rostros brillaban con una alegría pura y una paz perfecta. La música llenaba el aire, una sinfonía celestial de alabanza que hacía que mi corazón vibrara con cada nota. Era una melodía que entrelazaba la adoración de los ángeles con los cánticos de los redimidos, creando una armonía que resonaba a través de todo el reino celestial. Esto, dijo el mensajero, es el hogar preparado para aquellos que aman verdaderamente a Dios y perseveran en la fe hasta el final. Mientras contemplaba maravillado la gloria del cielo, el mensajero comenzó a hablar de las promesas reservadas para los fieles. Observa, Marcos, las recompensas eternas para aquellos que viven de acuerdo a las enseñanzas divinas, dijo el mensajero. Aquí, cada promesa de Dios encuentra su pleno cumplimiento. Me mostró a los redimidos recibiendo coronas de vida, justicia y gloria. Estas, explicó, son las recompensas para aquellos que perseveraron en la fe, vivieron en rectitud y glorificaron a Dios con sus vidas. Vi a personas de todas las naciones, tribus y lenguas adorando juntas en perfecta armonía. Aquí, dijo el mensajero, la promesa de unidad en Cristo se realiza plenamente. No hay división, no hay conflicto, solo amor perfecto y comunión. Observé con asombro cómo los redimidos participaban en el gobierno del reino eterno de Dios. A los fieles se les da autoridad y responsabilidad, explicó el mensajero. Aquellos que fueron fieles en lo poco, ahora son puestos sobre mucho. Me mostró a personas reuniéndose con seres queridos que habían partido antes, abrazándose con una alegría indescriptible. La separación es cosa del pasado, dijo. Aquí, las relaciones son restauradas y perfeccionadas en el amor de Cristo. Vi a los que habían sufrido en la tierra recibiendo consuelo divino. Dios mismo enjugará toda lágrima, dijo el mensajero. El dolor, el sufrimiento y la muerte ya no existen aquí. Observé a los redimidos creciendo en conocimiento y sabiduría, explorando los misterios del universo y la profundidad del amor de Dios. Aquí, explicó, el anhelo de conocimiento y crecimiento se satisface eternamente. Cada día trae nuevos descubrimientos de la gloria de Dios. Finalmente, vi la intimidad perfecta entre Dios y su pueblo. No había barrera, no había velo. Los redimidos contemplaban el rostro de Dios y compartían una comunión perfecta con Él. Esta es la promesa suprema, dijo el mensajero. Estar para siempre en la presencia de Dios, conocerlo completamente y ser completamente conocidos por Él. Este es el cumplimiento de todo deseo humano, la realización de nuestro propósito eterno. El mensajero se volvió hacia mí con una mirada solemne. Marcos, estas promesas no son solo para el futuro distante. Comienzan a cumplirse en la vida de aquellos que caminan fielmente con Dios en la tierra. Cada acto de obediencia, cada momento de comunión con Dios, es un anticipo de esta realidad eterna. Ve y comparte estas promesas, continuó. Pero recuerda, el cielo no es simplemente un lugar de recompensas, sino el hogar eterno de aquellos que aman verdaderamente a Dios y desean estar en su presencia para siempre. Mientras asimilaba estas verdades, sentí un anhelo profundo en mi corazón, no solo por las recompensas del cielo, sino por la presencia misma de Dios. Comprendí que esta visión no era solo para mi consuelo, sino una responsabilidad para inspirar a otros a vivir con la eternidad en mente. Mientras las visiones del cielo y del infierno aún resonaban en mi mente, el mensajero se volvió hacia mí con una mirada de urgencia y compasión. Marcos, dijo, has visto la realidad de la eternidad. Ahora debes llevar este mensaje a los vivos. Es un llamado al arrepentimiento, un grito de advertencia y una invitación al amor de Dios. Tomé una respiración profunda, sintiendo el peso de esta responsabilidad.
Con voz temblorosa pero decidida, comencé a articular el mensaje que sabía que debía compartir. Hermanos y hermanas, amigos y extraños, escuchen esta advertencia nacida del amor de Dios. El tiempo es corto y la eternidad está en juego. Muchos de nosotros hemos jugado con la gracia, hemos tomado la salvación por sentada, hemos confundido la religiosidad con una verdadera relación con Dios, pero ya no podemos permitirnos esta complacencia. El arrepentimiento verdadero no es solo sentir remordimiento por nuestros pecados, es un cambio radical de mente y corazón, un giro de 180 grados en nuestra forma de vivir. Significa abandonar nuestros caminos egoístas y abrazar los caminos de Dios con todo nuestro ser. A aquellos que han estado viviendo una fe superficial, les imploro, profundicen su compromiso. No se conformen con una religiosidad externa. Busquen a Dios con todo su corazón. Permitan que su amor transforme cada aspecto de sus vidas. A los que se han alejado, que han permitido que el pecado endurezca sus corazones, les ruego, vuelvan ahora. La misericordia de Dios aún está disponible. Su gracia aún es suficiente para restaurarlos y renovarlos. A los líderes y maestros les advierto, su responsabilidad es grande. No diluyan el Evangelio, no prometan una gracia barata que no demanda cambio. Prediquen la verdad completa, aunque sea incómoda, aunque les cueste seguidores o popularidad. A todos les recuerdo, el infierno es real y sus horrores superan nuestra comprensión, pero también es real el cielo y su gloria sobrepasa nuestros sueños más hermosos. La elección está ante nosotros cada día, en cada decisión que tomamos. Arrepiéntanse, vuelvan a Dios con todo su corazón, permitan que su amor los transforme, que su verdad los guíe, que su espíritu los llene. No desperdicien ni un momento más viviendo para sí mismos. Vivan para aquel que murió por ustedes y resucitó para darles vida eterna. Con lágrimas en los ojos y una convicción ardiente en mi corazón, continué compartiendo mi testimonio personal. Amigos, lo que les cuento no es una historia inventada, ni un sueño pasajero. Es una experiencia que ha sacudido los cimientos de mi ser y ha transformado completamente mi comprensión de la fe y la eternidad. Yo, que pensaba que estaba sirviendo fielmente a Dios, me di cuenta de cuán cerca estaba de perderlo todo. Vi el infierno y comprendí que muchos que creían estar seguros en su fe estaban en realidad al borde de la condenación eterna. Vi el cielo y entendí que la verdadera recompensa no son las mansiones o las coronas, sino la presencia misma de Dios. Esta experiencia me ha llevado a un arrepentimiento profundo. Me he arrepentido de mi complacencia, de mi orgullo espiritual, de las veces que prediqué sin vivir plenamente lo que enseñaba. Me he arrepentido de las ocasiones en que busqué mi propia gloria, en lugar de la de Dios, de las veces que juzgué a otros sin examinar mi propio corazón. Pero más que eso, esta experiencia ha encendido en mí un fuego inextinguible. Me he comprometido a vivir cada día con la eternidad en mente. Ya no puedo conformarme con una fe tibia o un compromiso a medias. Cada momento es una oportunidad para amar a Dios más profundamente y servir a los demás más fielmente. Me comprometo a predicar la verdad completa del Evangelio, sin importar el costo, a advertir sobre los peligros del pecado y la complacencia, pero también a proclamar la incomparable gracia y amor de Dios que puede transformar al pecador más endurecido. Les ruego, no tomen este mensaje a la ligera. Examinen sus corazones, prueben su fe, asegúrense de que están realmente en Cristo, no solo de nombre, sino en verdad y en espíritu. Y a aquellos que sienten el llamado de Dios a un arrepentimiento y renovación, no lo resistan. Respondan hoy. Ahora es el tiempo de la salvación. Ahora es el momento de entregar todo a aquel que dio todo por nosotros. Que Dios nos ayude a todos a vivir de una manera digna de nuestro llamado celestial, con los ojos fijos en la eternidad y los corazones llenos del amor de Cristo. Con el corazón aún ardiendo por la experiencia vivida y la urgencia del mensaje que debía compartir,
ofrecí estas advertencias y consejos finales. Queridos hermanos y hermanas, amigos que buscan la verdad, permítanme compartir con ustedes algunas advertencias cruciales y consejos prácticos para vivir una vida cristiana auténtica y evitar la condenación eterna. Examine su corazón diariamente. No se conformen con una rutina religiosa. Cada día, tómense el tiempo para examinar sus motivaciones, pensamientos y acciones a la luz de la palabra de Dios. Pregúntense, ¿estoy viviendo para agradar a Dios o para impresionar a los demás? Arrepiéntanse genuinamente. El verdadero arrepentimiento va más allá del remordimiento. Implica un cambio de mentalidad y de dirección en la vida. Confiesen sus pecados específicamente a Dios y, cuando sea necesario, a aquellos a quienes han ofendido. Luego, den la espalda a esos pecados y caminen en obediencia a Dios. Cultiven una relación íntima con Dios. La salvación no se trata solo de escapar del infierno, sino de conocer y amar a Dios. Dediquen tiempo diariamente a la oración, no como una lista de peticiones, sino como una conversación íntima con su Padre Celestial. Mediten en su palabra, permitiendo que transforme su mente y corazón. Vivan en santidad. La santidad no es opcional para el creyente. Esfuércense por vivir una vida pura y separada del pecado. Esto no significa perfección, pero sí un compromiso constante de alejarse del mal y acercarse a Dios. Recuerden, sin santidad, nadie verá al Señor. Sirvan con amor genuino. El servicio cristiano debe nacer del amor, no del deber o el deseo de reconocimiento. Sirvan a los demás como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. No busquen aplausos o recompensas terrenales, sino la aprobación de Dios. Guárdense del orgullo espiritual. El orgullo es una trampa mortal, especialmente para aquellos que han caminado con Dios por mucho tiempo. Nunca piensen que están por encima de la tentación o que han llegado espiritualmente. Mantengan una actitud de humildad y dependencia de Dios. Perdonen como han sido perdonados. El rencor y la falta de perdón son venenos que pueden condenar un alma. No importa cuán grande sea la ofensa, elijan perdonar como Cristo los ha perdonado. Recuerden, el perdón es una decisión, no un sentimiento. Cuiden sus palabras. Las palabras tienen el poder de vida y muerte. Eviten los chismes, las críticas destructivas y las palabras hirientes. En su lugar, usen sus palabras para edificar, animar y hablar la verdad en amor. Sean mayordomos fieles. Todo lo que tienen es un regalo de Dios. Usen sus recursos, tiempo, talentos, finanzas, para su gloria y el bien de los demás. No se dejen atrapar por el materialismo o la codicia. Mantengan una perspectiva eterna. No se enfoquen tanto en esta vida temporal que olviden la eternidad. Tomen decisiones basadas en valores eternos, no en gratificación inmediata. Inviertan en lo que durará para siempre. Compartir el Evangelio con urgencia y amor. Entiendan que las personas sin Cristo están en camino a una eternidad separados de Dios. Compartan las buenas nuevas con compasión y urgencia. Cada persona que encuentren es alguien por quien Cristo murió. Estén preparados para la persecución. Vivir una vida cristiana auténtica a menudo traerá oposición. No se sorprendan cuando el mundo los rechace o se burle de ustedes. Manténganse firmes en su fe, sabiendo que sus sufrimientos temporales no se comparan con la gloria que será revelada. Cultiven comunidad auténtica. No intenten vivir la vida cristiana solos. Involúcrense profundamente en una comunidad de creyentes donde puedan ser transparentes, rendir cuentas y crecer juntos en Cristo. Vigilen su corazón en tiempos de éxito. A menudo, el éxito espiritual puede ser más peligroso que el fracaso. Cuando vean frutos en su ministerio o crecimiento en su vida espiritual, guárdense de la complacencia y el orgullo. Mantengan su dependencia de Dios. No negocien la verdad. En un mundo que promueve el relativismo, manténganse firmes en la verdad de la palabra de Dios. No cedan a la presión de diluir el Evangelio o comprometer los estándares bíblicos para ser más relevantes o aceptados. Recuerden, queridos amigos, que estas advertencias y consejos
no son para generar temor paralizante, sino para inspirar un temor santo que nos lleve a una relación más profunda con Dios. La gracia de Dios es suficiente para sostenernos en este camino. Que el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, después de que hayan sufrido un poco de tiempo. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Queridos lectores, gracias por dedicar su tiempo y atención a este testimonio. Mi oración es que estas palabras no solo hayan tocado sus mentes, sino que hayan penetrado profundamente en sus corazones. Lo que he compartido no es un cuento de ficción ni una estrategia para infundir miedo. Es una realidad que trasciende nuestra comprensión terrenal, una verdad que tiene implicaciones eternas para cada uno de nosotros. Les imploro que no tomen este mensaje a la ligera. Reflexionen sobre él. Permitan que desafíe sus suposiciones, que sacuda su complacencia, que renueve su compromiso con Cristo. Y por favor, no guarden esta verdad para ustedes mismos. Compártanla con amor y urgencia. Hay personas en sus vidas, familiares, amigos, colegas, que necesitan escuchar este mensaje de advertencia y esperanza. Recuerden, cada persona que encuentren es alguien por quien Cristo murió, alguien que está destinado a pasar la eternidad en algún lugar. Que nuestras vidas y palabras sean un testimonio constante del amor transformador de Dios y de la realidad de la eternidad. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.